Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra serie de números racionales. En el capítulo anterior te conté la historia de por qué el ser humano tuvo la necesidad de crear este nuevo conjunto y cuáles son las operaciones que cumplen la propiedad de clausura o de ser cerradas. En este capítulo en particular demostraremos que todo número decimal finito e infinito periódico y semiperiódico pertenecen al conjunto de los números racionales, como también los números naturales, cardinales y enteros. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video educativo. Ya, mira, en el video anterior estuvimos trabajando con la creación del conjunto de números racionales y estuvimos también analizando cuál fue la necesidad del ser humano de crear este nuevo conjunto. Básicamente fue porque la división es una operación que no está bien definida en los enteros, es decir, si tú divides números enteros, el resultado no siempre es un número entero, porque nos podían dar también decimales finitos o los infinitos periódicos y semiperiódicos. Entonces, como estos números no existían hasta el momento, el ser humano los agrega y forma el conjunto Q de números racionales. Lo que vamos a mirar en este video ahora es la definición del conjunto Q y cómo establecer cuándo un número pertenece o no a este conjunto y qué implicancias tiene con el conjunto de números naturales, cardinales y números enteros. Entonces miremos acá, la definición formal del conjunto Q es todo esto que te voy a enseñar a leer. Hay varios símbolos y varias expresiones matemáticas que tienes que aprender y que tienes que integrar para poder leer enunciados. Entonces lo que aparece acá es lo siguiente, dice Q es un conjunto, y aparecen las llaves, es un conjunto de números que tienen esta forma, tienen la forma A partido por B. Lo que está diciendo aquí es que un número va a pertenecer al conjunto de los racionales siempre y cuando tú logres escribirlo como un cociente, como una división de números. En algunos casos hablan como de una fracción, pero en realidad es un cociente de números. Tal que, esa raíz es un tal que, el A, que es el de arriba, pertenece a Z y B, que es el de abajo, pertenece a Z. Es decir, todo número racional es aquel que se puede escribir como un cociente, donde el de arriba y el de abajo son números enteros, es decir, el 1, el 2, 3, 4, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero con la condición de que B, es decir, el número de abajo, nunca puede ser 0. Porque si fuera 0, entonces se indetermina. Entonces, frente a esta definición de números racionales, lo que vamos a observar ahora es qué sucede, por ejemplo, con los números naturales. Entonces, frente a esa pregunta, nosotros podríamos, por ejemplo, escribir el 5, que es un número natural, ¿pertenece al conjunto de los números racionales? Entonces, para poder verificar si el 5 pertenece a los racionales, bastaría con tratar de encontrar dos números enteros que al dividirlos me dé 5. Y en este caso, si nosotros pensamos en dos números enteros que divididos me den 5, podríamos decir, por ejemplo, que el 5 se puede representar como 5 partido por 1 y estaría cumpliendo la condición, porque es un cociente de enteros donde el de arriba y el de abajo pertenecen a Z y además el de abajo es distinto de 0. ¿Ya? También cabe la posibilidad, por ejemplo, de que el 5 lo representes como 10 dividido por 2. También cabe la posibilidad de que el 5 lo puedas representar como menos 15 dividido por menos 3, porque menos con menos da más. Por lo tanto, como el 5 lo puedo representar como un cociente, entonces el 5 sí pertenece al conjunto de números racionales. Es decir, el 5 es un número natural, también es un número cardinal, también es un número entero y además va a ser un número racional. ¿Ya? Veamos el 0. El 0 es un número cardinal, también es entero. ¿Será un número racional? Entonces, nuestra pregunta que hacemos es, ¿el 0 pertenece al conjunto de números racionales? ¿Ya? Entonces, lo que habría que ver es cómo representar el 0 como un cociente de números enteros. Entonces, el 0, por ejemplo, se puede representar como 0 partido por 1, o 0 partido por 2, o 0 partido por menos 3. El 0 dividido por cualquier número siempre vale 0, salvo el 0 partido por 0 que no existe. Pero recuerda que el denominador nunca puede ser 0, ¿ya?
Por lo tanto, como el 0 logré representarlo como un cociente de enteros, entonces el 0 también es un número racional. Y eso quiere decir que los cardinales también son racionales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los números enteros negativos? Si nosotros pensamos en el -2, el -2 pertenece al conjunto de los números racionales. Entonces la pregunta es, bueno, el -2 siendo un número entero, ¿estará dentro de los racionales? Si logramos encontrar dos números enteros que divididos me den -2, entonces sí es un número racional. El -2 yo lo puedo representar, por ejemplo, como 4 partido por -2. ¿Ya? 4 dividido por 2 es 2, más con menos da menos, -2. También podría ser, por ejemplo, -2 partido por 1. O también podría ser 8 o -8, por ejemplo, -8 partido por 4. Es decir, uno de los dos siendo negativo, ¿ya? El cociente me da -2 y por lo tanto el -2 también es un número racional. Es decir, que el -2 es un número entero, pero a la vez es un número racional porque lo puedo escribir como un cociente de números enteros. Ahora, si miramos la conformación de conjuntos numéricos, fíjate que finalmente lo que podemos señalar es que nuestro primer conjunto de formación fueron los naturales, le agregamos el 0 para generar los cardinales, le agregamos los negativos enteros para generar el conjunto de los enteros, y con esto podemos entender que finalmente los naturales, los cardinales y los enteros también son parte del conjunto de los números racionales, porque yo puedo representarlos como un cociente de números enteros. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es observar qué sucede con los números infinitos. Es decir, los infinitos periódicos y semiperiódicos son números racionales. ¿Los números finitos son racionales? ¿De qué forma yo puedo demostrar que un decimal finito e infinito periódico y semiperiódico se puede representar como un cociente de números enteros? Ya, lo que vamos a trabajar ahora es la demostración de por qué los decimales son números racionales. Aquí quiero que tengas en cuenta de que una cosa es la demostración y otra muy distinta es la estrategia. ¿Ya? La estrategia nos va a servir para hacer el camino más corto, pero aquí te quiero mostrar por qué los decimales finitos son parte del conjunto de números racionales. Y en este caso en particular nosotros vamos a considerar el 0,2 como un decimal finito y vamos a hacer uso de propiedades de las igualdades para poder transformar o representar el 0,2 como un cociente de números enteros. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Primero utilizar potencias de 10, es decir, el 10, el 100, el 1000, más las propiedades de las igualdades. Entonces, vamos a considerar este x como 0,2 y por conveniencia vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por una potencia de 10, que en este caso me conviene utilizar el 10. ¿Ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué me conviene el 10. ¿Qué sucede? Que por propiedad de las igualdades, el 10 se multiplica a ambos lados de la igualdad y la igualdad no cambia. Es decir, si el 10 lo multiplicas por x, en la parte izquierda quedaría 10x y en la parte derecha quedaría 0,2 multiplicado por 10. Y cuando multiplicas 0,2 por 10, el resultado da 2. ¿Ya? Es decir, la primera igualdad con la segunda son exactamente iguales. El 10 que está multiplicando por propiedades de las igualdades, vamos a dividir a ambos lados por 10, que es lo que tú conoces como pasar dividiendo. ¿Ya? En matemáticas los números no se pasan de un lado hacia el otro, sino que se explican propiedades de las igualdades. Pero esas son estrategias que también puedes ocupar. Y al pasar el 10 dividiendo, o dividir por 10 a ambos lados, en la parte izquierda va a quedar x, y en la parte derecha va a quedar 2 partido por 10. Entonces, ¿qué ocurre finalmente? Y esta parte es súper interesante de observar. Que en nuestro ejercicio inicial, el x representaba el 0,2. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Mire, por lo tanto, el 0,2 yo lo puedo representar porque x es 0,2, pero x también es 2 partido por 10. El 0,2 lo puedo representar como 2 partido por 10. Entonces, como logro este decimal expresarlo como un cociente de números enteros,
puedo asegurar que este decimal finito pertenece al conjunto de números racionales, que esa es la condición para que pertenezca. Es decir, todo número que se pueda escribir como un cociente de enteros forma parte del conjunto de los racionales. ¿Ya? Veamos el segundo caso. Tenemos aquí un 1,26. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Es decir, vamos a considerar un x igual a 1,26. Y si logramos representar el 1,26 como un cociente de enteros, entonces pasa a ser un número racional. Por conveniencia, y este es un camino que nosotros hacemos porque conviene hacerlo, no vamos a amplificar por 10, sino que vamos a amplificar por 100. Ahora, ¿por qué por 100? Porque básicamente son dos decimales. Dos decimales un 100, un decimal por 10. Y eso nos va a permitir después observar la estrategia, la forma rápida de poder transformar. Al multiplicar por 100 a ambos lados de la igualdad, en la parte izquierda va a quedar 100x y en la parte derecha va a quedar 126. Como el 100 está multiplicando, vamos a dividir a ambos lados por 100 y entonces el x va a ser igual a 126 partido por 100. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros podemos señalar acá es que el 1,26 yo lo puedo representar como 126 partido por 100. Es decir, todo el número sin comas dividido una potencia de 10. Y como logré representar como un cociente, entonces pertenece al conjunto de números racionales. ¿Ya? Y ahí tienes una demostración simple de cómo determinar o cómo asegurarse de que todos los números decimales finitos tú los puedes escribir como un cociente de enteros y por lo tanto pertenecen a este conjunto. Veamos ahora qué sucede con los decimales infinitos pero periódicos. Un decimal infinito periódico es aquel que después de la coma toda la cifra o el conjunto de cifras se van repitiendo, ¿ya? Que se llama periodo. Y que, como se repite hasta el infinito, nosotros utilizamos estas rayas para poder indicar de que la cifra o el conjunto de cifras se va a repetir. Por ejemplo, 1,2 con el 2 periódico significa que el número es el 1,222222 hasta el infinito. Entonces, nuestra pregunta es, ¿este número será un número racional? Es decir, ¿se puede representar como un cociente de números enteros? Eso es lo que vamos a mirar ahora, ¿ya? Entonces, vamos a considerar este valor de x igual a 1,2 periódico, es decir, 1,2222 hasta el infinito. ¿Ya? Y por conveniencia, nuevamente, lo que vamos a hacer es amplificar a ambos lados de la igualdad por 10. Y ahí vamos a mirar por qué es conveniente por 10. Vamos a amplificar por 10. En la parte izquierda va a quedar 10x y en la parte derecha, fíjate lo que ocurre. Al multiplicar por 10, la coma vamos a tener que moverla un espacio hacia la derecha y por lo tanto el número va a quedar 12,222 hasta el infinito. Y aquí viene algo especial porque en el fondo vamos a utilizar una estrategia y nuevamente esto de la conveniencia porque nosotros tenemos aquí dos igualdades, ¿ya? X es 1,2 periódico y el 10x es 12,2 periódico. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el 10x y a ese 10x que representa 12,222 hasta el infinito, lo que vamos a hacer es restar la primera igualdad que es x, que representa el 1,222 hasta el infinito. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que si nosotros restamos, hacemos la diferencia, 10x menos x serían 9. Tenemos 9x. Y en la parte derecha, si al 12,2 le restas 1,2, los dos se van a cancelar y va a quedar solamente 12 menos 1. Va a quedar 12 menos 1. ¿Ya? 12 menos 1 es 11, por lo tanto 9x
es igual a 11 y el x lo vamos a representar como 11 partido por 9. ¿Ya? ¿Y qué ocurre finalmente? ¿O cuál es la conclusión que vamos a sacar? Que en un principio nuestro x era 1,2 periódico. Por lo tanto, podemos señalar de que el 1,2 periódico lo podemos representar como 11 partido por 9. Y como hemos representado este decimal como un cociente de enteros, pertenece al conjunto de números racionales. ¿Ya? Es decir, todo número decimal infinito periódico va a pertenecer. Y es súper importante que aquí observes que aparece un 9 en el denominador, porque después vamos a mirar la estrategia, que es el camino más rápido para poder hacer este tipo de transformaciones. Veamos este segundo caso de un decimal que es infinito periódico. Entonces vamos a señalar que el x es igual a 1,26 26 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, por conveniencia, lo que vamos a hacer es amplificar o multiplicar a ambos lados de la igualdad por 100. ¿Ya? Entonces, en la parte izquierda va a quedar 100x y en la parte derecha, como la coma la vamos a mover dos espacios, va a quedar 126,26 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar estas dos igualdades. Si consideramos la primera, es decir, al 100x, que es igual a 126,26, vamos a restar x, que es igual a 1,2626. ¿Ya? ¿Por qué fue la conveniencia? Y aquí te vas a dar cuenta, porque en la parte derecha, cuando hagamos la diferencia de estos números, va a quedar un número entero. Fíjate, 100 menos x son 99x. Y 126,26 periódico menos 1,26 con el 26 periódico, los 26 se van a cancelar y vamos a tener 126 menos 1. Finalmente este 99x va a ser igual a 125 y x será 125 partido por 99. Por lo tanto, lo que hemos hecho acá es que el 1,26 con el 26 periódico lo puedo representar como 125 partido por 99. Y como se representó en un cociente de enteros, pertenece al conjunto de números racionales. ¿Ya? Y ahí entonces podemos sacar la conclusión de que todo número infinito periódico es un número racional. Y aquí observa los 99, aparecen dos 9, ¿ya? En estos tipos de decimales infinitos van a aparecer 9 y ceros en el denominador. Veamos ahora finalmente qué sucede con los decimales infinitos semiperiódicos y demostremos por qué son parte del conjunto de los números racionales, ¿ya? En este caso hay más procedimientos que hay que realizar porque hay cifras que son periódicas, que en este caso es el 3, y cifras semiperiódicas como el 2. ¿Ya? Entonces, este número x representa el decimal 1,23333 hasta el infinito. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer amplificaciones o multiplicaciones de la igualdad que sean convenientes. La primera que vamos a hacer es amplificar a ambos lados por 100. En la parte izquierda vamos a tener 100x y en la parte derecha, si movemos la coma dos espacios, va a quedar 123,333 hasta el infinito. ¿Ya? Esa es una. Y la segunda que vamos a trabajar, y lo vamos a hacer aquí con otro color, la misma ecuación la vamos a amplificar por 10. En la parte izquierda va a quedar 10x y fíjate que en la parte derecha, si corremos la coma un espacio, vamos a tener un 12,333
3, 3 hasta el infinito. ¿Y qué vamos a hacer finalmente con esto? Vamos a restar y vamos a sacar esa diferencia, ¿ya? Si al 100 le restamos 10, el resultado es 90. 90x. Y en la parte derecha, fíjate que la parte decimal se va a cancelar, por lo tanto vamos a tener un 123 menos 12. ¿Ya? La idea de esto siempre es que al hacer la sustracción en la parte derecha nos queda un número entero. Por eso se utiliza por conveniencia estas potencias de 10. En la parte izquierda vamos a tener 90x y si al 23 le restamos 12 quedaría 111. El 90 que está multiplicando, si quieres pasa dividiendo, que en realidad es dividir a ambos lados por 90. Y por lo tanto, lo que vamos a señalar es que si en un principio nuestro x era 1,23 con el 3 periódico, este número lo hemos representado como 111 partido por 90. Entonces, como se representa como un cociente de números enteros, pasa a ser un elemento del conjunto de los números racionales. Y miremos el último ejemplo de demostración, ¿ya? Recuerda que después vamos a mirar una estrategia, un camino más corto, pero es necesario que entiendas esto. El valor de x aquí, esto es un decimal infinito semiperiódico, representado con el 2,361,111 hasta el infinito. Recuerda que la raya está indicando cuál es el número que se prolonga, ¿cierto?, hasta el infinito. Por conveniencia, lo que vamos a hacer es amplificar esto por 1000. En la parte izquierda va a quedar 1000x. Y en la parte derecha, cuando la coma se mueva 3 espacios, va a quedar 2361,111. ¿Ya? Hacemos una segunda amplificación que por conveniencia va a ser por 100. Vamos a amplificar por 100. En la parte izquierda vamos a tener 100x. Y en la parte derecha, si corremos la coma, tendremos un 236,111 y restamos. ¿Ya? Si restas en la parte izquierda, vas a tener 1000 menos 100 y eso da 900x. Y si restas en la parte derecha, los 1 se van a cancelar y vamos a tener un 2361 menos 236. 900x va a ser igual a 2125, ¿sí? Y el x será 2125 partido por 900. ¿Ya? Entonces, la conclusión que podemos sacar es que si nuestro x inicial 2,361 con el 1 periódico y logramos representarlo como 2125 partido 900, quiere decir que representamos como un cociente de enteros y por lo tanto este número es un número racional. Ya lo que hemos hecho finalmente es decir que todos los números infinitos semiperiódicos son números racionales. Todos los números infinitos periódicos también son números racionales. Todos los números decimales finitos también son racionales. Los números enteros, los números cardinales y los números naturales pertenecen al conjunto de los racionales. En este video te mostré que todos los números naturales, cardinales, enteros, decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos son parte del conjunto de los números racionales porque se pueden escribir como un cociente de números enteros. Y observaste su demostración a través de la aplicación de propiedades de las igualdades. ¿Pero habrá algún camino más corto para hacer esta representación? En el próximo video trabajaremos estrategias
que nos permitan transformar decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos en un cociente de números enteros. Así que te dejo invitado para mirar el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo cordial a la distancia y espero que te encuentres muy pero muy bien.